Habíamos dicho que los hijos de Pélope habían expulsado a los Heráclidas o hijos de Heracles de la península que se llamaba Peloponeso. Esta misma península más tarde se llamó Morea u hoja de moral por tener una forma muy parecida como se puede ver en cualquier mapa. Los Heráclidas no se habían marchado voluntariamente, se habían quedado en Tesalia al norte de Grecia, donde prometieron que permanecerían 100 años sin tratar de regresar. Pero poco después del final de la guerra de Troya, terminó esta tregua de 100 años y los Heráclidas invitaron a sus vecinos, los dorios, a que se les unieran y les ayudaran a recuperar sus antiguas tierras. Liderados por 3 bravos caudillos, los aliados atravesaron Grecia a lo largo del istmo de Corinto y, extendiéndose por todo el Peloponeso, no tardaron en tomar posesión de las ciudades más importantes. Los miembros principales de la familia de Heracles tomaron el título de reyes y gobernaron las ciudades de Argos, Micenas y Esparta. Los dorios, que habían ayudado a los Heráclidas a recuperar sus antiguas posesiones, ahora vieron que aquella tierra era mejor que la de su hogar en las montañas, por lo que expulsaron a todos los demás jonios y también se asentaron allí. Expulsados de esa forma por los dorios y los Heráclidas, estos jonios fueron a Atenas, a las islas vecinas e incluso a la costa de Asia Menor al sur de la destruida ciudad de Troya, donde se asentaron en grandes números. Llamaron a la línea de tierra que ocuparon Jonia y fundaron muchas ciudades, algunas de las cuales, como Éfeso y Mileto, destinadas a ser muy famosas. Por supuesto, los jonios no estaban contentos de haber sido expulsados lejos de su hogar, y aquellos que habían ido a vivir en Atenas no tardaron en pedir a Codro, el rey ateniense, que les hiciera la guerra a los Heráclidas de Esparta. Codro, tras consultar un oráculo, averiguó que la victoria sería para el ejército cuyo rey resultara muerto en batalla, por lo que se preparó para morir por el bien de su gente. En lugar de ir al campo de batalla ataviado como un rey y con sus guardias alrededor, como era su costumbre, se vistió como un soldado cualquiera y avanzó entre la formación hasta llegar a la primera línea de batalla. Entonces se lanzó con bravura contra el enemigo. Por supuesto, no tardó mucho en ser abatido, pero los atenienses, al ver su coraje y saber por qué había hecho aquello, lucharon con tal valor que derrotaron a las fuerzas espartanas y los forzaron a retirarse. Habían obtenido la victoria, pero los atenienses estaban tan apesadumbrados por haber perdido a su querido rey que no podían alegrarse y regresaron tristes a casa cargando el cuerpo de Codro. Tal fue la admiración de su gente por aquel acto de coraje que juraron no volver a llamar rey a ningún otro gobernante de Atenas. Por tanto, tras enterrar a Codro, los atenienses dieron a su hijo y heredero el gobierno de la ciudad, pero lo nombraron arconte y no rey. Los espartanos, que habían ido al Ática para luchar contra los atenienses, se retiraron a toda prisa tras su derrota y volvieron a su ciudad, donde se asentaron forzando a todos los que vivían en los alrededores ya fuera a abandonar el país o a servirles como esclavos. El retorno de los Heráclidas al Peloponeso es el último suceso de la edad heroica. 3 o 4 siglos después del asedio de Troya, vivió un pobre y anciano poeta ciego que vagaba de un sitio a otro, tocando su lira y recitando maravillosos versos que contaban las aventuras de los héroes griegos y sus grandes hazañas durante la guerra de Troya. Se dice que este anciano, cuyo nombre era Homero, no había sido siempre pobre y ciego, sino que, habiéndose embarcado por error en un barco tripulado por piratas, no solo le robaron toda su riqueza y lo cegaron, sino que además lo habían abandonado en algún sitio desierto. Por suerte, el pobre Homero, aunque ciego, encontró el camino hacia una ciudad habitada, donde no tardó en hacer muchos amigos. En lugar de pasar todo el tiempo llorando por lo que le había ocurrido, Homero trató de dar con alguna forma de ganarse la vida y al mismo tiempo dar placer a los demás. Pronto la encontró, narrando historias del pasado a todo aquel que quisiera escucharlo. Como la gente en aquellos tiempos no tenía libros, ni escuelas, ni teatros, estas historias eran absolutamente maravillosas. Poco a poco, Homero fue formándolas en versos tan magníficos y hermosos que todavía hoy los admiramos, y los recitaba acompañándose de la lira que tocaba con gran habilidad. De esta forma iba vagando de un lugar a otro y tanto el viejo como el joven se arremolinaban a su alrededor para escuchar sus historias, y algunos jóvenes quedaban tan conmocionados que lo seguían a todas partes, hasta que de tanto escucharlo ellos también aprendían los relatos y eran capaces de repetirlos. En cuanto estos jóvenes aprendían varias de estas historias, también ellos viajaban de un lugar a otro
contándolas a todo aquel con quien se cruzaban, y de esta forma los versos de Homero se hicieron conocidos por toda Grecia. Los griegos que podían recitar los poemas de Homero fueron más tarde a las islas de Asia Menor, deteniéndose en cada lugar donde se hablara griego para cantar sobre la cólera de Aquiles, la muerte de Patroclo, Héctor, el viejo Príamo, la destrucción de Troya, los viajes de Odiseo y el regreso de los griegos. Otros jóvenes aprendieron los poemas y así, aunque no fueron escritos durante varios siglos, eran recitados y cantados constantemente, por lo que siguieron vivos en la memoria de la gente. En cuanto a Homero, el autor, sabemos muy poco sobre él. Se dice que vivió hasta una edad muy avanzada y que, aunque fue pobre durante el resto de sus días y se vio obligado a ganarse la vida recitando sus canciones, fue honrado tras su muerte. Sus dos grandes poemas heroicos, la Ilíada sobre la cólera de Aquiles y la guerra de Troya, y la Odisea sobre cómo Odiseo deambuló 10 años tratando de regresar a casa desde Troya, finalmente fueron escritos y guardados tan cuidadosamente que todavía se conservan hoy en día. Tal era la admiración por sus poemas. Muchos años tras su muerte se intentó averiguar información sobre su vida y el lugar donde había nacido. Muchas ciudades afirmaban ser su lugar de nacimiento, pero aunque nunca se pudo saber con seguridad dónde había nacido, la versión más aceptada era que había sido la isla de Quíos. Las ciudades griegas, queriendo mostrar cuánto admiraban las obras de Homero, solían enviar regalos todos los años a Quíos, la tierra natal del mayor poeta que el mundo ha conocido jamás. La ciudad de Esparta, fundada en los tiempos de los Pelasgos y en su día gobernada por Menelao y Helena, había caído, como hemos visto, en manos de los Heraclidas cuando éstos volvieron al Peloponeso después de su exilio de 100 años. El primero en gobernar fue Aristodemo, uno de sus 3 líderes, y como pronto empezaron a llevar un registro de las cosas, hoy disponemos de mucha información sobre la historia temprana de esta famosa polis. La ciudad había pertenecido en el pasado a los Heraclidas y había sido gobernada por uno de sus ancestros llamados Lacedemón, así que la llamaron con su nombre y al conjunto del territorio de los alrededores lo llamaron Laconia. Tras haber recuperado la ciudad en batalla, los Heraclidas dijeron que se dedicarían a la guerra y a la política y forzarían al pueblo conquistado a labrar la tierra. Los antiguos habitantes de Laconia, por tanto, siguieron viviendo allí, donde sembraban y cosechaban en beneficio de los espartanos. Todos los prisioneros de guerra, sin embargo, eran hechos auténticos esclavos, eran los conocidos como hilotas y eran obligados a servir a los espartanos en todos los sentidos. Cuando Aristodemo murió, sus 2 hijos gemelos fueron nombrados reyes, y como cada uno de ellos dejó su trono a sus descendientes, Esparta tenía 2 reyes en lugar de 1 a partir de aquel momento. Uno de los miembros de la familia real, aunque nunca fuera propiamente rey, es el hombre más conocido de la historia de Esparta. Se trata de Licurgo, el hijo de uno de los gobernantes, hermano de otro y tutor de un rey niño llamado Carilo. Licurgo fue un hombre bueno y justo de pies a cabeza. Se dice que la madre de Carilo ofreció matar a su propio bebé para que Licurgo pudiera reinar. Sin embargo, temiendo por la vida del bebé, Licurgo dio a entender que estaba de acuerdo con el plan y pidió que le dieran al niño para que él acabara con su vida de la forma que le pareciera más adecuada. Entonces Licurgo, con el bebé en su poder, se lo llevó al concejo, donde lo nombraron rey, y Licurgo prometió cuidar de él en cada detalle, criarlo adecuadamente y gobernar en su lugar hasta que fuera lo suficientemente mayor y sabio como para que reinara solo. En todo este tiempo en que Licurgo actuaba de gobernante, se sirvió de su poder para introducir muchas nuevas costumbres a Esparta y para cambiar las leyes. Como era uno de los hombres más sabios que habían vivido nunca, sabía muy bien que los hombres han de ser buenos para ser felices. También sabía que la salud es mucho mejor que las riquezas y, con el deseo de que los espartanos fueran buenos y sanos, fue acostumbrándolos a obedecer una nueva serie de leyes que había creado tras haber visitado muchos de los países vecinos y aprendido todo lo que había podido. Las leyes de Licurgo eran muy estrictas. Por ejemplo, en cuanto se daba a luz al bebé, la ley ordenaba que el padre lo envolviera en una manta y lo llevara ante una asamblea formada por los hombres más ancianos y sabios. Observaban cada detalle del niño y, si parecía fuerte y saludable y no tenía ningún defecto físico, decían que podía vivir. Se lo devolvían al padre y le mandaban que criara al niño para mayor gloria del país.
Si el bebé parecía débil o tenía algún defecto, se lo llevaba a una montaña cercana y se lo abandonaba para que muriera de hambre o sed o se lo comieran las fieras salvajes. Los niños espartanos permanecían en casa de sus padres y al cuidado de sus madres hasta que tenían 7 años. En este periodo se les enseñaban todas las antiguas leyendas griegas y escuchaban con deleite las historias de los antiguos héroes y especialmente los poemas de Homero sobre la guerra de Troya y las aventuras de Odiseo. En cuanto los niños alcanzaban los 7 años, eran puestos al cuidado del Estado y apenas se les permitía ir a visitar a sus padres. Los niños se ponían al cargo de hombres escogidos que los entrenaban para hacerse fuertes y valientes, mientras que las niñas corrían a cargo de una mujer buena y sabia que no solo les enseñaba todo lo necesario para cuidar de la casa, sino que también las entrenaba para que fueran tan fuertes e intrépidas como sus hermanos. A los niños espartanos solo se les permitía disponer de un manto de lana basta que les servía para cubrirse de noche y de día y era del mismo material en verano y en invierno. No se les enseñaba demasiada lectura, escritura y aritmética, pero sí practicaban cuidadosamente recitar los poemas de Homero, canciones patrióticas y acompañarse habilidosamente con la lira. También se les obligaba a cantar en el coro público y a bailar en todas las fiestas religiosas. Como los espartanos estaban deseosos de que sus niños fueran fuertes y valientes, se les enseñaba a soportar el dolor y la fatiga sin quejarse, y para asegurarse de ello, sus maestros los hacían pasar un entrenamiento muy severo. Liderados por uno de los niños más mayores, los más pequeños a menudo eran enviados a largas caminatas por duros y pedregosos caminos bajo el sol abrasador, y era considerado el mejor el que durara más, aunque le sangraran los pies y tuviera mucha sed y fatiga. A los niños espartanos no se les permitía dormir en camas, no fuera que se volvieran vagos y autocomplacientes. Lo único que tenían para dormir era una pila de ramas que recogían de los bancos del Eurotas, un río cerca de Esparta, y en invierno se les permitía que recubrieran las ramas con una capa de totora o espadaña para que fueran algo más cómodas y cálidas. Los niños codiciosos y desobedientes eran vistos en Esparta con el desprecio que merecían, por lo que se les enseñaba a obedecer sin rechistar cualquiera que fuera la orden y solo se les daba la comida imprescindible y más simple posible. Y aunque pueda parecer raro, a los espartanos también se les entrenaba para robar. Se les halagaba cuando conseguían robar sin ser descubiertos y se les castigaba solo cuando eran descubiertos. La razón para esta extraña costumbre era la siguiente. A menudo estaban inmersos en alguna guerra y como no tenían mulas de carga ni nada parecido con el ejército, ni ningún oficial específico al cargo de la comida, dependían enteramente de las provisiones que cada uno pudiera obtener en el camino. Cuando se veía a lo lejos un ejército espartano, la gente escondía no solo las riquezas, sino también la comida, y si los soldados espartanos no estuvieran bien entrenados para robar, a menudo habrían sufrido hambre mientras estaban en guerra. Para probar el coraje de los niños espartanos, sus maestros nunca les permitían tener luz y a menudo los enviaban solos en medio de la noche a hacer mandados que tenían que llevar a cabo de la mejor forma posible. Además, una vez al año todos los niños eran llevados al templo de Ártemis, donde se ponía a prueba su coraje aguantando una dura tanda de azotes, y los que aguantaban sin llorar ni quejarse eran halagados. Los niños espartanos estaban tan deseosos de que los consideraran valientes que se dice que algunos se dejaban azotar hasta morir antes que quejarse. Se cuenta la historia de un niño que había robado un zorro vivo, lo escondió entre sus ropajes y de esta forma fue a la escuela. El zorro, tratando de escapar, empezó a roerle el pecho y a desgarrarle la piel con sus garras. Pero, a pesar del dolor, el niño no hizo nada y de esa forma murió. No fue hasta que cayó muerto al suelo que los maestros descubrieron el zorro y vieron el agujero en su pecho. Para que los niños aprendieran a comportarse adecuadamente en toda circunstancia, nunca se les permitía hablar a menos que se les hablara a ellos primero e incluso así se esperaba que sus respuestas fueran lo más cortas y exactas posible. Esta forma de hablar, donde se decía lo máximo posible con las menos palabras posibles, era tan frecuente en todo el territorio de Laconia que todavía hoy se habla de estilo lacónico. Con el objetivo de entrenarlos en esta forma de hablar, los mayores les hacían pasar cada día una especie de examen oral, haciéndoles preguntas sobre cualquier cosa que se les pudiera ocurrir. Los niños tenían que responder al momento, de forma breve y con cuidado, y si no eran capaces de ello, se consideraba que habían fracasado. Estas preguntas, día tras día,
tenían la intención de agudizar su ingenio, fortalecer su memoria y enseñarles a pensar y decidir rápida y correctamente. A los jóvenes espartanos se les enseñaba a tratar a sus mayores con el máximo respeto y debía de ser curioso ver a todos estos hombretones saludando respetuosamente a cada uno de los ancianos con los que se cruzaban e incluso paraban lo que estuvieran haciendo para dejarles pasar en la calle. Para fortalecer sus músculos, los niños también entrenaban concienzudamente en el gimnasio. Podían manejar armas, lanzar grandes pesos, luchar, correr velozmente, nadar, saltar y cabalgar, y eran expertos en todos los ejercicios que los hacían fuertes, activos y saludables. Los hombres espartanos se enorgullecían de vivir de forma casi tan simple como los niños, y en lugar de comer en casa con sus mujeres y sus hijos, tenían una mesa común. Cada hombre llevaba cierta cantidad de harina, aceite, vino, verdura y dinero, lo justo para aportar su parte de comida. En vez de preparar platos variados y delicados, siempre comían prácticamente lo mismo, y su plato favorito era una especie de estofado oscuro y espeso llamado caldo negro o sopa negra. Los ricos y los pobres eran tratados igual, se sentaban unos junto a otros y comían la misma comida, con la intención de que fueran igualmente fuertes y capaces de servir a su país. Las niñas y las mujeres nunca asistían a estas mesas públicas, pero los niños adquirían el derecho a ir en cuanto hubieran aprendido la primera y más importante lección, la obediencia. Cuando los niños llegaban por primera vez a la sala pública para comer, el hombre de mayor edad presente los llamaba y, señalando la puerta, les advertía solemnemente de que nada de lo que se dijera allí podía pronunciarse fuera de aquellas paredes. Entonces, mientras los niños comían sin pronunciar palabra, los mayores hablaban libremente de lo que les apeteciera, seguros de que los jóvenes espartanos nunca repetirían nada de lo que ellos dijeran por su honor. Aunque los espartanos tenían vino en la mesa, eran un pueblo muy moderado y bebían solo un poco con cada comida. Para mostrar a los niños lo terrible que era la borrachera y el inevitable resultado de beber demasiado, los mayores a veces les daban una lección. Mandaban traer a alguno de los hilotas o esclavos y le daban de beber una gran cantidad de vino. Lo animaban a que bebiera y bebiera hasta que se quedara dormido tirado en el suelo. Entonces los mayores lo señalaban y les explicaban a los niños que alguien que ha bebido demasiado es indigno de la estima y el cariño de los demás, y que es peor que un animal en muchos sentidos. Los niños espartanos, avisados desde tan jóvenes de los males de la bebida, se cuidaban de no beber demasiado vino y de mantenerse lúcidos, de modo que siempre fueran considerados hombres y no cayeran en la deshonra por sus propios actos como habían visto con los hilotas. Cuando los niños habían terminado la primera fase del entrenamiento, ahora eran ellos los que enseñaban y guiaban a la siguiente generación y de esa forma servían a su país hasta que eran lo suficientemente mayores como para ir a la guerra. Cuando marchaban a su primera campaña, todos salían para verlos partir y cada madre le daba a su hijo su escudo y le decía: «Vuelve con tu escudo o sobre él». Con esto lo que querían decir era: vuelve a casa de forma honorable trayendo tu escudo, mostrando de esa forma que nunca lo has tirado al suelo para salir corriendo, o muere tan valientemente que tus camaradas te traigan cargándote sobre el escudo y te enterremos con honores. A las niñas espartanas, que eran criadas por las mujeres, también se les enseñaba, como a los niños, a luchar, correr, nadar y entrenar en el gimnasio hasta que también ellas eran fuertes y ágiles y podían soportar casi cualquier fatiga. También se les enseñaba a leer, escribir, contar, cantar, tocar y bailar, a hilar, tejer y teñir y a hacer todos los trabajos tradicionales de las mujeres. En resumen, se esperaba que fueran fuertes, inteligentes y capaces, de modo que cuando se casaran pudieran ayudar a sus maridos y criar a sus hijos con buen juicio. En algunos festivales públicos, las niñas competían entre ellas en varios juegos que eran contemplados solo por sus padres, sus madres y los demás padres de las demás niñas de la ciudad. A las ganadoras en esas competiciones les daban hermosos premios que eran muy codiciados. Licurgo deseaba que los espartanos fueran un pueblo fuerte y bueno. Para evitar que los reyes hicieran algún mal, hizo que el pueblo eligiera a 5 hombres llamados éforos para que los vigilaran y aconsejaran. Entonces, sabiendo que no es deseable una gran riqueza, Licurgo dijo que los espartanos debían usar solo dinero de metal. Todas las monedas espartanas eran, en realidad, barras de metal,
tan pesadas que hiciera falta un yugo de bueyes y un carro robusto para transportar cantidades no muy grandes de dinero. El dinero ocupaba tanto que no podía ocultarse ni robarse, y nadie se preocupaba por hacerse rico, ya que requería un gran terreno para amontonar incluso una pequeña cantidad. Cuando Carilo, el rey niño, hubo crecido, Licurgo se preparó para marcharse. Antes de dejar la ciudad, convocó a todos los ciudadanos, les recordó todo lo que había llevado a cabo para hacerlos un gran pueblo y terminó pidiendo a cada hombre presente que jurara obedecer las leyes hasta que él regresara. Los espartanos le estaban muy agradecidos por todo lo que había hecho por ellos, por lo que juraron gustosamente y Licurgo se marchó. Algún tiempo después volvió a Grecia, pero al oír que los espartanos estaban prosperando gracias a las leyes que les había dado, tomó la decisión de no volver a Esparta nunca más. De esa forma, los espartanos se encontraron obligados a cumplir el pacto de obedecer las leyes de Licurgo para siempre. No muy lejos de Esparta, al lado de Laconia, había un país llamado Mesenia, que era mucho más fértil y había estado ocupado desde hacía mucho tiempo por el linaje de Lélege, hermano de Lacedemón. Cuando los espartanos se enteraron de que los campos de Mesenia eran más fructíferos que los suyos, anhelaron poseerlos y ávidamente buscaron alguna excusa para hacer la guerra contra los mesenios y poder quitarles sus tierras. Y no tardaron mucho en encontrar esa excusa. Había un templo en la frontera de Mesenia con Laconia donde la gente de ambos países solían reunirse determinados días para ofrecer sacrificios a los dioses. Los muchachos mesenios, al ver la belleza de las chicas espartanas y deseosos de tener por esposas a aquellas fuertes, hermosas e inteligentes mujeres, un día se llevaron a varias de ellas a su territorio y se negaron a devolverlas. Los espartanos, indignados por aquello, tomaron las armas y una noche, liderados por su rey, atacaron la ciudad mesenia de Anfea. Como nadie los esperaba, no tardaron en tomar el lugar y, en su cólera, mataron a todos los habitantes. Los demás mesenios, al enterarse de aquel acto cruel, rápidamente se prepararon para luchar valientemente y así comenzó la llamada Primera Guerra Mesenia. A pesar de su valor, los mesenios no estaban tan bien entrenados como los espartanos y no pudieron expulsarlos. Más bien al contrario, ellos iban siendo rechazados de un lugar a otro hasta que se vieron forzados a refugiarse en la ciudad fortificada de Itome. Allí se encerraron con su rey, Aristodemo, que era un hombre orgulloso y valiente. Itome estaba construida en lo alto de una roca tan escarpada que los soldados espartanos no podían treparla, y tan alta que tampoco podían disparar flechas contra la ciudad. Los mesenios, con la esperanza de conservar aquel lugar de refugio, hacían escrupulosas guardias y cada vez que los espartanos intentaban trepar las rocas, lanzaban grandes bloques de piedra ladera abajo. Todo fue bien mientras duró la comida, pero llegó el momento en que los mesenios guarecidos en Itome ya no tenían nada que comer. Algunos de los más valientes trataban de bajar al valle a buscar provisiones, pero, como eran atacados por los espartanos, no podían llevar gran cosa para comer. Y cuando Aristodemo vio que todos iban a morir de hambre a menos que encontraran alguna forma de conseguir comida, consultó un oráculo para averiguar qué debía hacer. El oráculo respondió que debía haber una batalla, y prometió la victoria al rey que ofreciera a su hija en sacrificio a los dioses. Aristodemo, al oír aquella respuesta, se estremeció de temor, pues aunque sabía que sus ancestros habían hecho sacrificios humanos en los altares, él amaba a su única hija demasiado como para aquello. Por algo más de tiempo pudo resistir los ataques espartanos y trataba de pensar en alguna otra forma de salvar a su pueblo. Sin embargo, finalmente vio que todos morirían si no hacía algo, así que sacrificó a su hija, aunque la quería mucho. Los mesenios se conmovieron por su generosidad y su disposición a hacer cualquier cosa en su poder para salvarlos. Sintieron que ahora los dioses les darían la victoria, así que salieron de la ciudad dispuestos para la batalla. Su ataque fue tan repentino y lucharon con tal furia que no tardaron en matar a 300 espartanos y a uno de sus reyes. Pero esta batalla no terminó la guerra, que duró varios años. Finalmente, Aristodemo, perdiendo la esperanza de la victoria, fue ante la tumba de su querida hija y allí se quitó la vida. Una vez muerto, la ciudad de Itome cayó en manos de los espartanos, que trataron a los vencidos con gran crueldad, los esclavizaron a todos y los trataron tan mal como a los hilotas. Después de sufrir grandes torturas bajo el yugo espartano durante 40 largos años, los mesenios empezaron a planear una revuelta.
Uno de sus príncipes, Aristomenes, un hombre de inusual bravura, tomó la determinación de liberar a su infeliz pueblo y de buscar la perdición de la orgullosa ciudad de Esparta que les había causado tanto sufrimiento. Por tanto, reunió en secreto a todos los mesenios y, cuando sus planes estuvieron listos, comenzó a guerrear abiertamente contra los espartanos, a quienes derrotó en diversas batallas. Con su pequeño ejército incluso siguió presionando en dirección a la ciudad de Esparta y acampó a la vista de sus habitantes. Las mujeres espartanas podían ver de esta forma algo del todo inusual, la luz de los fuegos enemigos. Para aterrorizar a los espartanos aún más, Aristomenes fue a escondidas una noche oscura a la ciudad, se metió en el templo principal y allí colgó las armas que había tomado durante la guerra. Estas armas las colocó en forma del típico trofeo griego y justo bajo ellas Aristomenes escribió osadamente su nombre con letras tan grandes que cualquiera pudiera verlas. Al amanecer, cuando los espartanos fueron, como siempre, al templo a rezar y hacer sus sacrificios, se quedaron atónitos al ver aquel trofeo. La audacia de Aristomenes era tan grande que perdieron la esperanza de derrotarlo sin la ayuda divina, por lo que fueron a preguntar a un oráculo qué debían hacer. El oráculo respondió que los espartanos serían victoriosos si iban a la guerra bajo el mando de un general ateniense. Los espartanos eran un pueblo orgulloso y no les gustaba pedirle ayuda a nadie, pero finalmente decidieron obedecer al oráculo, por lo que enviaron un mensajero a Atenas para pedirles un buen líder. Nadie sabe si los atenienses, que eran conocidos por su gusto por las bromas, querían burlarse de los espartanos o si querían mostrarles que la belleza corporal y la fuerza que los espartanos preciaban tanto no lo eran todo. La cosa es que los atenienses enviaron a los espartanos a un pobre maestro de escuela llamado Tirteo para liderarlos en la batalla. Este hombre nunca había manejado un arma en su vida y los espartanos se enfadaron mucho cuando lo vieron con una lira en las manos en lugar de una espada. Pero cuando de repente empezó a cantar una de esas canciones de guerra que sobrecogen el corazón, sintieron tal pasión por su patria que estaban listos para vencer o morir, y su desprecio no tardó en cambiar por admiración. Encendidos por estas canciones patrióticas y por la conmovedora música del maestro de escuela, los espartanos pelearon mejor que nunca antes, derrotaron a los mesenios y regresaron triunfalmente a casa con sus prisioneros, entre los cuales estaba el valiente Aristomenes. Por entonces era normal que los prisioneros de guerra fueran ejecutados, por lo que los espartanos arrojaron a todos los mesenios a un horrible hoyo llamado Ceadas, un oscuro agujero de gran profundidad rodeado de afiladas rocas contra las cuales los prisioneros acababan despedazados antes incluso de llegar al fondo. Los mesenios fueron arrojados a este lugar uno tras otro y Aristomenes fue el último de todos para que pudiera ser testigo de la muerte de todos sus compañeros. Por supuesto, esto era muy cruel, pero los espartanos habían sido educados para pensar que así se hacían las cosas, y cuando ya los habían matado a todos de esa forma, volvieron alegremente a la ciudad a celebrar su victoria. Aunque los espartanos pensaron que Aristomenes había muerto, estaban gravemente equivocados. Por algún milagro no se había golpeado contra ninguna de las afiladas rocas, sino que, cayendo sobre la pila de sus compañeros muertos, había alcanzado el fondo del Ceadas intacto. Por lo visto, no había ninguna forma de salir del hoyo, salvo por la misma abertura por la que la gente era arrojada, a través de la cual podía verse el cielo, y Aristomenes no tardó en ver que los lados eran tan empinados que era imposible alcanzar la abertura. Por tanto, se fue hacia uno de los lados, lejos de la pila de muertos, y se sentó en una piedra en aquel lugar frío, húmedo y oscuro. Allí se puso la capa sobre la cabeza y esperó pacientemente a que le llegara su hora por inanición. Habían pasado 3 días de aquella forma y ya comenzaban a fallarle las fuerzas, cuando de repente sintió un soplo cálido en la mano. Se quitó la capa lentamente y, ahora que sus ojos se habían habituado a la oscuridad, vio un zorro merodeando a su alrededor y olisqueándole las ropas. Envolviéndose la mano suavemente con la capa para protegerla de los afilados dientes del zorro, Aristomenes agarró firmemente al animal por la cola. Entonces, a pesar de sus esfuerzos por escabullirse, él lo agarraba con fuerza y cuando el zorro se asustó por aquello y quiso huir, Aristomenes fue siguiéndole el rastro. Como él se imaginaba, el zorro sabía cómo salir de aquel horrible lugar,
se metió por un hueco y Aristómenes pudo ver una tenue luz a lo lejos, por lo que dejó marchar al zorro. Con la ayuda de una piedra robusta, agrandó lo suficientemente el agujero como para poder meterse y finalmente consiguió llegar a Mesenia. Los mesenios se alegraron mucho al ver a su querido jefe, al que creían muerto, y cuidaron de él hasta que se recuperó y volvió a estar fuerte. Nunca se cansaban de escuchar la historia de su derrota, reclusión y fuga, y cuando propuso liderarlos una vez más contra los espartanos, prometieron ayudarle. Sin embargo, a pesar del coraje de Aristómenes, finalmente Mesenia cayó en manos de los espartanos y así terminó la Segunda Guerra Mesenia. Todos los que pudieron escapar a la esclavitud o la muerte abandonaron el lugar y fueron a Italia o a Sicilia, donde fundaron colonias griegas. Las ciudades que construyeron no tardaron en hacerse muy poderosas, y a una de ellas la llamaron Mesina en honor a su tierra natal, y este nombre se conserva hasta hoy. Cerca de allí está el estrecho del mismo nombre que separa Sicilia de Italia.